Moltes gràcies, señora presidenta. Seré muy breve. Empezaré mi intervención con una breve historia. En el año 39, Cirilo, un jornalero de Riola, fue encarcelado. Solo había cometido un único pecado, tener un carnet de la UGT. Estuvo 3 años en la prisión de San Miquel de Reis. Cuando lo encarcelaron, su mujer estaba embarazada y solo pudo ver a su hija una sola vez. Su mujer tuvo que hacer 40 kilómetros a pie para poder verlo. Pocos días después, su hija murió. Cirilo, cuando salió, era otro hombre. Había perdido la sonrisa. Le habían robado la sonrisa y nunca más la recuperó. Fue un hombre triste hasta el final de sus días. Esta es una historia mínima, pequeña, incluso poco dramática. Una más entre cientos de miles, entre millones. Pero es una historia que viví de cerca porque fue el abuelo de mi mujer. A Cirilo le robaron la sonrisa, como a muchos otros les robaron la libertad o les robaron la vida. Durante muchos años, un espeso velo de silencio ocultó toda la verdad de esas historias. Pero lo peor ha sido y es que 38 años después de la muerte del dictador, aún se sigan poniendo trabas para hacer justicia a estas personas. Aún se siga intentando mantener el olvido injusto. Por eso, Compromís Equo, votaremos a favor de la propuesta, porque aunque no se pueda devolver la vida a estas personas ni la libertad perdida, al menos podemos devolver la sonrisa a alguno de los afectados o a sus familiares más directos. Señorías, no seamos cómplices de un nuevo robo y no les robemos la esperanza. Moltes gràcies, señor presidente.